Hola. Bueno, por ahí dicen que la tercera es la vencida. Vamos a ver cómo nos va. Con nuestra invitada de hoy y con nuestro live de hoy. Hablamos de rituales para cerrar el año de la mejor manera. Esperemos a ver un segundito. Mil gracias a las personas que se están conectando en este momento. Gracias a todos los que van a ver esto más adelante. Y esperamos a ver. Un minutito, si quieren, mientras tanto podemos ir abriendo el tema, abriendo la conversación, o si tienen alguna pregunta. Yo acá voy a aprovechar para preguntarle a ver qué estará pasando. Ya empieza diciembre y todo cambia, ¿eh? A ver. Hola Ani, creo que ya estás acá con nosotros. Estábamos hablando con las personas que estaban entrando de todo lo que estaremos hablando hoy, de que hay uno que otro problema técnico, que ya se siente diciembre también, pero bueno, más que nada de esta invitación especial para hablar de esos rituales de cierre de año. Yo te veo por acá, pero a ver si ya te sale. No sé por qué no me deja invitarte. Para entrar. Eso, buenísimo, ya me llegó a mí tu solicitación. Perfecto. Esperemos a ver. Que a veces esto es de paciencia. Hola, lo logramos. Hola, Pues pucha, hay días así, ¿no te pasa? no, pero Dice que es usualmente la hago mis primera lives vez. sola, ¿Ah? entonces, normalmente hago mis lives sola, entonces no sé si sea algo por Ah, ya. hacerlo o esperar a Sí, que sí, alguien se sí. una, no tengo idea. A mí sí me pasa frecuentemente, de hecho, con el tema de invitados, como cuando o sea, cuando hay como que invitar o aceptar la invitación, yo no sé por qué a veces hay días de días. Mercurio retrógrado seguramente para los que están en temas de astrología, pero bueno, lo importante es que ya estamos acá y que estamos listos para hablar de nuestro segundo tema en este segundo live de precisamente rituales para cerrar ese año. Para quienes se acaban de unir, nosotros estamos haciendo estas tres sesiones, estos tres lives durante este mes, en donde en el pasado Ani nos estuvo contando acerca como de ese, de alguna manera, como ritual especial o inicial, en donde pues le ayudó una serie de situaciones llegar a entender que tal vez quería ese cambio de vida en el cual está hoy inmersa. Y hoy vamos a hablar ya, centrarnos súper bien invitados a escuchar el primer live y a verlo si aún no lo han visto, porque está bien interesante. También compartimos cómo nos conocimos nosotras, cómo es que llegamos a este tipo de vida del cual de alguna manera nunca nos imaginamos también. Compartimos incluso algunos rituales que hacen parte de nuestro día a día, que hacían parte de hecho un poquito del tema de hoy. Por eso guardamos información y Ana tiene un montón de historias para contarnos hoy también que estaba que se las contaba la vez pasada, pero bueno, ahorita nos las va a contar mejor. Esa es precisamente la idea del espacio de hoy, que podamos hablar más de esos rituales, no solo un poco los que tenemos diariamente para poder trabajar nuestra abundancia, el éxito, sino también cuáles son esos claves de cierre de año, ¿no? También aprovechamos como este calendario de alguna manera que seguimos para hacer esa pausa, ese cierre y ese nuevo comienzo nuevo comienzo. Y ya en el siguiente, pues vamos a ponerlo un poco más en práctica. De todos los que hablaremos hoy, ya ustedes nos dirán cuál quieren que trabajemos más adelante en la última sesión o en este último live. Así que bienvenida, Ani, muchísimas gracias y gracias a todos los que han estado ahí pendientes
por la paciencia también de que empezamos, no empezamos, ya casi de problemas técnicos, incluida tu Ani, mil gracias, pero ya logramos No, conectarnos. no, nada, para nada, mano. Aprovechemos el tiempo, creo que eso es lo más importante, aprovechar ya que todo se solucionó. Listo, así es. Ani, entonces tú estabas que nos contabas una historia de otro ritual, otro tema que tú tenías desde la vez pasada. Cuéntanos, por favor, y ahora sí sigamos nuestra Sí, conversación. sí, es que en el capítulo pasado estábamos hablando sobre cómo llega uno a identificar que quiere como hacer ese cambio, específicamente de mi lado, cómo de pronto empecé a irme más a ese camino de encontrar como mi versión más auténtica, como realmente encontrar mi esencia, ¿no? Y quién quería ser yo realmente y no quién yo estaba intentando ser para complacer o para llenar expectativas de otras personas, incluso expectativas mías, pero no expectativas que venían de mi corazón, sino simplemente expectativas que venían de un patrón o de un estándar, ¿no? Que vemos afuera todo el tiempo. Y bueno, hablando sobre eso, recuerdo que cuando estamos hablando de rituales, de journaling, bueno, de todas estas cosas, recordé hablando que en un momento hice, no sé si llamarle ritual, pero fue como, ¿cómo podríamos llamarla eso? Pero como una herramienta, utilicé como la herramienta del journaling para procesar algo que identifiqué dentro de una pesadilla. Entonces, le estaba diciendo a Manu y a las chicas que nos estaban acompañando en ese primer live que yo tuve una pesadilla una noche, me desperté con la pesadilla, pero llorando, o sea, yo literalmente sentía que era real y tenía una sensación muy fuerte en mi cuerpo y no sé por qué, la verdad no era algo que yo hubiera específicamente leído, que alguien me hubiera dicho cómo hacerlo, pero mi primera reacción fue como ir por mi diario y empezar a escribir todo lo que había visto en mi pesadilla, todo, porque a Ok. mí se me tienden a olvidar completamente los sueños y bueno, creo que también le pasa a mucha gente que sueñan algo y luego se les empieza a olvidar y les preguntan qué soñaste anoche y uno ni siquiera sabe qué soñó, ¿no? Sí, Pero de esa acuerdo. pesadilla en particular era tan vívida que yo sentía que era real. Y yo dije, yo tengo que escribir esto y contárselo a alguien o preguntarle a alguien qué significa esto, porque era una pesadilla muy bien construida y empecé como a hacer todo el procesamiento emocional también como de por qué me había afectado tanto la pesadilla, ¿no? Entonces empecé a escribir todo lo que me había pasado con detalles, no me pasó esto, esta persona me dijo esto, entonces yo me sentí así, entonces yo me fui a hacer esto y me di cuenta que dentro de la pesadilla había un patrón importante y era el patrón de la traición. Y de Ok, hecho, escribiendo sobre esta pesadilla, identifiqué que yo suelo tener muchas pesadillas asociadas a una traición, a ser traicionada. Y ok. por eso les decía en el primer live que como ese ritual me permitió descubrir o identificar como de forma muy clara una de mis heridas, que es la herida de la traición, pero que además el proceso de haber hecho como journaling a través de eso me permitió como encontrar cómo procesarlo y pasar a soltarlo, o sea, pero en cuestión de, no sé, creo que fue como una sesión de 2 o 3 horas en la que yo escribía y me salían un montón de cosas. Y luego también pues lo hablé con mi mamá, que estaba involucrada dentro del sueño, y ella también me trajo algunas historias que a mí me hicieron clic como de, claro, esa historia, eso que me pasó cuando yo estaba niña, y empecé como a armar como todo el rompecabezas hasta que me di cuenta como, es por esto. Entonces, yo siento que hay muchas formas en las que podemos emplear una herramienta y darle forma a ese ritual o a esa práctica que queramos tener y que, como decían en esa primera sesión, sí hay algunas prácticas que son muy asociadas a agradecer y las afirmaciones positivas y todo muy positivo. Pero también soy como muy fan de las prácticas de limpiar muchas cosas que hay adentro. Por lo menos yo personalmente siento que uso más el journaling para procesar bloqueos y para procesar cosas que se sienten pesadas a nivel emocional y físico que para agradecer o Ok, para escribir afirmaciones positivas. Siento que eso a mí se me da mejor hacerlo yo diciéndolo o yo recorriendo mi hogar
y visualizando y diciendo gracias por esto, o empezar a visualizar esas cosas que han sucedido y agradecerlo. Pero específicamente a mí en la escritura, siento que siempre para mí fue más hacia bloqueos, dilemas, una emoción que me estaba nublando, un conflicto que tuve y que quizás empecé a ver que era, para mí era mucho más efectivo escribir sobre el conflicto que hablar con la persona del conflicto. O sea, hablaba Claro. con la persona cuando yo ya lo había procesado todo de mi lado. O sea, cuando yo tenía 100% entendido por qué actuó así, por qué me molestó, esto cómo se relaciona con heridas, con complejos, con cosas que yo tengo, ¿no? Como con mi historia. Y ya luego entender, bueno, esto es mi responsabilidad hasta aquí. Y Mm, esto es lo que necesito hablar con esa persona porque hay responsabilidad de esta persona en esto, ¿no? claro. Entonces, bueno, ese es un ritual que empecé a hacer desde eso porque me di cuenta como el poder de simplemente escuchar lo que está en tu subconsciente, lo que está pasando allá adentro y darte cuenta cómo eso te está manejando, porque a mí específicamente tenía muchas pesadillas como de traición, como de personas que me traicionaban, pero de todas las maneras, o sea, mi pareja, o podía ser una traición de que mi mamá se iba con una prima y yo me sentía celosa porque elegía a mi prima y no me elegía a mí. O sea, todos los tipos de traición que uno se pueda imaginar, yo tenía pesadillas así. Y yo siempre decía, pero ¿por qué tengo esa pesadilla si a mí nunca me han traicionado? Si a veces yo llegué a pensar, sueño tanto con esas cosas que yo siento que es una señal de que alguien me está traicionando. Y a veces yo decía, es que mi novio me está ocultando algo que está pasando. O sea, era muy chistoso y al final me di cuenta que no era nada afuera. O sea, sí era definitivamente una señal, pero una señal de esa herida que yo tenía ahí por debajo que me estaba afectando en muchas maneras y que la empecé como a manifestar o a compensar de cierta manera con ciertos comportamientos. Entonces, como que siempre buscando no ser traicionada, entonces siempre tratando de ser muy buena, la mejor, excelente para que no me reemplacen, para que no me vayan a comparar con otra persona, para, ¿no? Y entonces me di cuenta que era así en todas mis relaciones, o sea, no solamente en mi relación de pareja, también en mi relación con mis papás, ¿sí? También en algún momento me sentí traicionada cuando nació mi hermana, por ejemplo, entonces como que en Que cada creo que espacio de mi le vida ha pasado yo, a muchos. sí, sobre todo a los que eran el hijo único, por decirlo así, y luego, pum, llegó el otro hijo, fue como, ya no soy el centro de atención, ¿no? Cierto. Entonces, analicé en muchos entornos cómo yo siempre me sentía así como que alguien me reemplazaba o que yo no era el centro de atención y yo no era importante, y cómo yo siempre buscaba ser, o sea, la mejor en la vida de alguien como para tener ese reconocimiento de, ay, tú eres la más importante en mi vida, no, tú eres irreemplazable, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que quiero decir y es que sí tengo muchos rituales, pero muy asociados como a este aspecto de sanar cosas y de identificar cosas con mi ego, o sea, de tener conversaciones con mi ego y también de ver qué hay como allá por debajo en mis sombras. Y Pues creo que es mi Ani, parte favorita. creo que eso es lo más interesante porque al final lo que les hemos contado acá es totalmente genuino, auténtico, son cosas reales que tanto Ani como yo hacemos o hemos hecho en ciertos momentos de la vida. Entonces me parece muy valioso compartirlo desde ese lugar y al final es precisamente rituales, claro, de cierre de año, pero también muchos que hacemos del día a día y muy con este ideal de desbloquear como esa autenticidad y esa abundancia. Entonces, está buenísimo esto que nos compartes, porque justo en el live pasado nos quedamos en, bueno, pues sí, a veces escribo y tal vez como que no me da mucho más, ¿no? Como que saco de eso. Y mira que de una u otra manera, pues sí sacas información de escribir tus sueños, de esa conciencia que se da cuando dejas fluir tu mano al escribir, que es uno de los rituales o ese ritual inicial con el que arrancó toda esta serie de lives. Así que, Ani, yo quiero preguntarte, ¿qué otros rituales has identificado que son claves en tu día?
Y de pronto si tienes algunos así también como de cierre de año, no sé si quieras irnos contando uno que otro, si quieres que lo estructuremos más como, bueno, primero solo vamos a hablar de los que tienen que ver con temas de abundancia, ya después un poco más Ujú. de autenticidad o éxito, y ya para finalizar algunos de cierre de años, o cómo quieres que lo hablemos. Sí, yo creo que me gustaría hablar primero como de los que uso, que hacen parte de mi rutina. O Me encanta. sea, puede ser de mi rutina diaria, mi rutina semanal, incluso mensual. Y ya por último hablaríamos de estos más especiales que hacemos como en una temporada especial para dar un cierre y un inicio a algo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser final de año, puede ser cierre e inicio de un periodo de tu vida, de un duelo, de algo que estás viviendo. Entonces, Sabes, a mí digamos que que otro ahí, momento me ayuda mucho como de cierre y de iniciación cuando cumplo años. sí, Para mí es cuando como que hace toda la diferencia de, bueno, qué pasó este año y qué viene este otro nuevo. Así que está genial, sí. buenísimo, Ani, mil gracias. Cuéntanos entonces un poquito más de esos rituales diarios. Bueno, yo los anoté para que no se me olvide, porque Me sí encanta, muy hago bien. ¿Sí muchas ven? cosas, pero supongo que están tan interiorizadas que ya yo no las veo como una rutina, sino es como que el flow que hay en el día, El ¿no? día a día. Entonces, tengo unos al despertar y unos al dormir, que como también Ok. hablamos en la primera sesión, es el momento más poderoso, los dos momentos más poderosos para programarnos, ¿no? Y para realmente como ponernos en ese estado de conciencia y de nuestra energía y todo, ¿no? Entrar al subconsciente, de Entonces, acuerdo. al despertar, yo no sé si ya lo había contado acá porque yo lo he contado varias veces, cuando yo me No en despierto, a mí este espacio todavía, ¿no? me gusta poner mucho música. Ok. Entonces, yo tengo una lista que es como no me gusta usar como palabras en asociadas a la religión porque yo no soy religiosa, pero sí soy una persona que tiene mucha fe. Entonces tengo Ujú. como una lista de música que es como, digamos, de alabanzas al universo, pero no, o sea, Ok. como canciones que son para yo adorar al universo o como para conectar, ¿sí? Son canciones que tienen letras sobre los sueños, sobre que todo es posible, sobre la fe, sobre creer en uno Como de mismo, motivación de alguna manera y muy como, muy de fuerza y de poder ya, para mí. ok, Y son canciones que me dan esa energía. Puede que la letra no esté tan asociada, pero a mí me da esa energía la letra, porque tengo algunas canciones en idiomas que no entiendo, pero a mí me dan esa energía. Yo no sé si estén ok. diciendo eso, pero a mí me generan esa energía. Y tengo otras que sí sé las letras y las letras pues precisamente hacen como esa diferencia. Como Esto yo lo tributo a hago la vida de alguna manera. a eso, como un tributo, como honrando. Mi agradecimiento es más como honrar algo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gusta mucho la música, me gusta cantar, y cantar es eso, es como rendir ese homenaje, no sé, entonces como que siento que es algo muy activo para mí y cuando yo estoy cantando, pues obviamente estoy poniendo mi cuerpo como en esas emociones de la gratitud, de la alegría, del O sea, poder, con de la la... música tú también cantas y bailas incluso con la música o simplemente la dejas ahí, fluir. No, pues cuando yo abro los ojos pongo la lista. Entonces, a medida que entonces obviamente estoy medio dormida, pero pues estoy escuchando las canciones, empiezo como a mirar la ventana, el cielo, todo. Entonces, bueno, lo primero es como que agradezco por estar viva. Ok. Para mí, el milagro más grande, estar viva. Entonces yo me despierto y yo digo, gracias por el milagro de estar viva y pongo la mano en el latido de mi corazón, porque para mí es el milagro más grande que existe, es sentir ese corazón latiendo. Y conecto con eso mientras me voy como despertando. Cuando ya me estoy despertando más, ya estoy así como más emocionada con la música, estoy cantando, sí me levanto a bailar. Y para mí el baile puede ser una especie de meditación, porque realmente cuando yo bailo a veces no estoy pensando en nada, pero sí es como conectando con esa energía y yo sé yo por qué estoy bailando, o sea, sé que estoy bailando con una intención de rendir como un homenaje a la vida y al universo y a Dios. Y hay momentos en los que yo estoy bailando y yo empiezo a llorar, pero yo empiezo a llorar como de la alegría. O sea, no sé, esto puede sonar muy Ani, romántico para alguien o puede tienes sonar esta normal. playlist pública, la podemos compartir, se las podemos dejar más adelante a las personas que nos están viendo en este momento o no.
Sí, sí, se puede compartir. O sea, como les digo, hay unas Buenísimo. canciones en idiomas raros, pero si ustedes pueden sentir la energía como yo la siento, es espectacular. Perfecto, hace parte de esa autenticidad. Me encanta. Sí, entonces, así, pero o sea, yo me dejo entrar tanto en la alegría que en serio yo me pongo a llorar. O sea, me pongo a llorar, pero es como una, o sea, no sé, como Sí, cuando felicidad te completa. sucede un milagro y tú estás llorando como de la emoción de ver ese milagro. ¿Y esto Así, pasa todos tus días? casi ¿O a todos los veces? días Ok. puedo llegar a alcanzar ese nivel. De pronto hay días en los que estoy un poco más, ¿cómo se dice eso? Como, ay, no, se me ocurre ¿Te la pasa que palabra de en pronto inglés, a pero como veces te cuando uno no despiertas siente tarde algo, no sé. o no? ¿Te pasa que a veces de pronto No, te despiertas tarde o como que no tienes tanto tiempo para hacer todo esto? no, pues es que igual esto no es demasiado tiempo, porque esto puede Ok. ser quizás 10, 15 minutos, 20 minutos, depende. Y de hecho es como una de las Conectas cosas, rápido con es una eso. de las cosas que a mí no me funciona, es tener una rutina de 3 horas para entrar en la vibración alta. O sea, a mí esa vaina no me funciona. Ok. Yo lo intenté hacer cuando yo estaba comenzando. Yo quería meditar 1 hora, yo quería hacer un montón de cosas. Y al final me di cuenta que esa rutina de bienestar me estaba generando estrés porque yo soy una persona muy productiva en las mañanas. Claro. Y de alguna manera él estaba entrando en conflicto el quiero hacer esta rutina de bienestar, pero tengo un montón de ideas y cosas que me quiero sentar a hacer, a crear, también tengo la creatividad como a tope. Y entonces era como que cuando ya me sentaba, ya sentía que era tarde y me generaba estrés, como hasta ahora me voy a sentar y ya perdí como la inspiración y las ideas que tenía. Entonces me di cuenta como, no, a mí no me funciona tener una rutina así de larga en la mañana, no. Entonces fue como que, y de hecho no hago todos los días lo mismo, el tema de la música sí lo hago. Hay días en donde después de la música me gusta meditar, medito, ¿Y pero cómo meditas? medito, ¿Con meditaciones guiadas o como tú sola y tu respiración o cómo lo no, haces? no. Al O a inicio, veces al varía. inicio yo meditaba con meditaciones de Joe Dispenza, eso es algo que también siempre lo cuento. Pero meditaciones de Joe Dispenza son, bueno, tiene unas corticas, pero las que yo tenía eran como de 1 hora, hora y media. Entonces, al inicio, cuando Son yo largas. estaba entendiendo cómo era meditar, aprendiendo a hacerlo, ¿no? Tratando de llegar a profundizarme y entrar como en ese estado, me sirvió mucho, porque sí, es cierto, cuando uno está comenzando, pues de repente uno no tiene esa habilidad como de entrar en el, ¿no? Como en ese espacio, en el campo cuántico fácilmente, sino como que le toma a uno tiempo como desconectarse de la De realidad. acuerdo. Ahora considero que me puedo desconectar bastante rápido y lo que sí hago, no me gusta casi las guiadas, ya así como más rebelde. Entonces como que pongo música, como alguna música, puede ser instrumental o puede ser estas músicas de ondas. ¿Has visto Ujú. como diferentes frecuencias? Sí, solfeggio, sobre todo, como ese tipo Esas no las de conocía, las frecuencias, conocí hace poco, pero sí, como había, de ese bueno, hacía estilo. algunas otras y ahora sí les hago más cortas y es como que empiezo a respirar y ya con la respiración como que voy entrando y me quedo ahí un rato y luego como que cuando ya empiezo como naturalmente a salir y ya. Ya no son tan largas para mí, pero supongo que, y era algo que también aprendí leyendo los libros de Joe, y es como que poco a poco tú vas logrando entrar en ese estado en tu día a día, cuando estás caminando, cuando estás en cualquier lugar, gracias a De la acuerdo. práctica. Entonces ya deja de ser tengo que meditar 3 horas, pero luego vuelvo a mi vida normal, como si nada, ¿no? Sino que podemos entrar en un estado de meditación cuando Activa. estamos comiendo, cuando estamos haciendo otras cosas, porque logramos como conectar 100% con lo que estamos haciendo o logramos conectar con una intención simplemente y digamos que no estamos todo el tiempo como con la atención, ¿no? Dispersa en un montón de cosas. Entonces, yo sí las hago cortas, como de 10, 15 minutos. A veces si lo siento como quiero seguir, quiero hacerla larga, quiero combinarla con yoga, como quiero hacer un poco yoga, estirarme y luego al final meditar, lo hago. Pero no soy tan rígida. Yo creo que siempre fui como tenía esa máscara rígida por mis heridas,
¿Tú conoces sobre los tipos de heridas? Sí, depende de cuál Sí, es, hablemos para los que no, tal vez no han escuchado de eso. ¿Cuáles tipos de heridas quieres tú sí. presentes? Pues yo, la que te estoy diciendo ahorita de la traición, es una. Y la otra es como injusticia, son como las que hay como visto. Ok, Y por esas heridas, yo sí identifiqué que y pues la máscara con la que uno identifica que uno tiene, en mi caso, ha sido la rigidez. ya. Entonces, en mi caso, esa tendencia a ser una persona muy rígida. Y anteriormente era muy rígida con las metas, con los objetivos, con todo. De hecho, yo desde hace mucho tiempo yo hago un vision board, yo escribo mis metas, o sea, es algo que siempre ha estado. Soy una persona que planea mucho. En ese momento era muy cuadriculada en cómo planeaba y ahora no tanto. Y por eso hay días que yo me dejo como que si yo quiero hacer yoga y esto, no. Fluir. Si no quiero hacer, no lo hago. Hago todos los días ejercicio, pero si hay un día en el que yo digo, hoy no quiero hacer media hora, hoy solo quiero hacer 15 minutos, hago 15 minutos. Ok, Si hay un día que estoy haciendo media hora y quiero hacer más, hago más. ¿Sí? No, perfecto. Te dejas llevar. no me pongo tantas reglas porque tengo esa tendencia a ser muy rígida. Ok, Entonces, por eso no tengo una rutina diaria que se vea igual todos los días, pero sí en general hay este tema. La música, cantar, agradecer, pero más, no tanto escribiendo como otras personas, sino sí, más a través desde el de, sentimiento. sí, desde el sentimiento y desde observar cosas o de pronto visualizarlas. A mí también se me da muy fácil visualizar todo. Entonces, sé que hay personas que no se les da tan fácil como sentarse y empezar a visualizar cosas, pero a mí sí se me va muy fácil, entonces me gusta también hacerlo. Y una meditación corta algunos días. Si otro día no quiero hacer la meditación corta porque por X o Y razón, bueno, no, digamos que no la hago. Entonces, en general, eso, hay algunas mañanas en donde si estoy sintiendo algo específicamente que me está como bloqueando, me siento a hacer journaling para identificar e ir como al fondo de eso. ¿Sí? Ok, Entonces, sobre todo, una decisión que no estoy siendo capaz de tomar, un dilema, algo que estoy procrastinando, yo me siento y tengo una conversación conmigo misma en el papel hasta que encuentro por qué es. O sea, como quien encuentra un nudo y me siento hasta que lo suelto. O sea, hasta que no suelto el nudo, yo no me levanto. buenísimo. Tampoco, pues, no es todas las mañanas, pero sí, cuando ya lo he venido identificando, me voy a sentar de pronto como a trabajar en algo y digo, tengo que hacer esto primero porque si no me puedo sentar a trabajar en cosas que no son prioridad y esto sigue ahí como acumulándose. Entonces, es algo que también puede suceder dentro de la semana en algunos momentos. ¿Sí? Ok, me ¿Listo? Entonces, encanta. bueno, Está buenísimo. Esos son como de diario, sí o sí. Y en las noches, que nos esos, mencionabas que hay otros bien importantes también en las noches. bueno, entonces en la noche a mí me gusta, no sé por qué a mí me gusta agradecer más en la mañana que en la noche. Creo que en la noche yo no hago tanto el proceso de agradecer. O hay personas que hacen como el recuento de qué pasó en este día, ¿no? Entonces, gracias porque esta mañana tal cosa, porque al mediodía de esto, en la tarde, no sé quién, ¿cierto? Pero yo en la noche casi no lo hago. En la noche yo tengo más esta tendencia de conectar como con cosas que yo quiero en el futuro, Ok, como sueños o visiones. Entonces, a mí me gusta mucho como inducirme a pensar y sentirme de cierta manera antes de quedarme dormida, porque precisamente es un momento muy poderoso para empezar a decirle a mi subconsciente como vamos a hacer esto va a suceder, esto es real, ¿sí? Entonces me gusta mucho aprovechar el momento de la noche para eso y no tengo estas rutinas de la desconexión del teléfono y todo eso 2 horas antes, o sea, aunque duermo muy bien, la verdad es que duermo muy bien. Entonces digamos que no, por eso no soy como tan con esos temas, pero sí me gusta ver videos o hacer cosas que me pongan en el estado de esto va a suceder. Entonces, para darte un ejemplo, porque creo que puede ser muy variado dependiendo de lo que cada persona desee o esté soñando hacer en un futuro, ¿no? Pero en mi caso es como ahorita estoy con
esta idea de que quiero ir a Corea para mi cumpleaños el otro año. Ok. Entonces, todas las noches antes de dormir, yo entro y veo Airbnbs en Corea. Entonces, empiezo a ver como los Airbnbs y yo los veo y digo, este Airbnb está súper bonito, no sé qué. Empiezo a mirar vuelos. En la televisión pongo como un vlog de alguien que vive en Corea y que está mostrando como lugares de Corea. Entonces, como que yo estoy viendo eso y mi mente está como absorbiendo esa experiencia, como, estás buscando un vuelo a Corea, te vas a ir a Corea. Estás mirando Airbnbs porque te vas a quedar en Corea. Estás viendo blogs porque quieres, no sé, recoger información sobre qué lugares visitar, sobre qué hacer, sobre cómo se siente estar allá. Y, de hecho, o sea, eso para mí es como una parte más de manifestación, ¿sí? Porque es De como acuerdo. conectarme con eso que yo quiero que se haga realidad en un futuro, que de hecho pues ya es real, pero todavía no lo estoy viendo. Entonces, eso es algo que me gusta hacer mucho en las noches y es como irme con la mente pensando en eso como si fuera real. Entonces tiene Qué que ser tan interesante. vívido como sea posible desde lo que yo pienso y cómo yo me siento. Y eso es algo que haces todas las noches, con diferentes temas, claramente. No lo hago todas las noches, porque hay noches en las que me dio sueño y estoy muy cansada, entonces me quedé Ya dormida, sé. ¿no? No tuve como ese tiempo como para entrar, como inducirme en esa sensación, pero sí diría que casi todas las noches lo puedo hacer porque me da mucho placer. O sea, el placer que da ver cosas asociadas a lo que tú sueñas con hacer o lo que tú deseas es indescriptible. El problema es que hay mucha gente que no percibe ese placer porque en el fondo sienten que no van a ser capaces de lograrlo, no Sí que no es confían posible. en que sean capaces. Entonces, enfrentarse a esas experiencias les genera una reacción negativa porque es pensando como, ay, qué bonito, pero lástima que nunca voy a ir. Ay, qué chévere este vuelo, pero está muy caro, no creo que nunca lo voy a poder pagar. O, ay, ¿no? Entonces como que siempre está la mente, sobre todo esa narrativa negativa de la mente, dominando la experiencia, ¿no? Entonces ahí es donde realmente mucha gente no va a conectar con el placer de ese deseo. Entonces, Claro. para conectar con el placer del deseo hay que primero identificar por qué yo creo que no es posible, por qué yo no confío en mí, por qué yo no confío en que eso se pueda dar o que eso pueda sucederme, ¿no? Que es otro tema que también creo que es importante en los rituales, porque es que tú puedes hacer un ritual de afirmaciones, pero las afirmaciones no te van a servir para nada si la energía y las emociones con las que tú estás haciendo las afirmaciones son la energía de yo no creo en esto que estoy haciendo, yo estoy aquí repitiendo un montón de palabras, pero lo que yo realmente creo y siento sobre mí es otra cosa completamente diferente. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, creo que sí, por eso me gusta el tema del journaling, porque creo que sí hay que hacer una identificación de cuál es tu mentalidad, o sea, cuáles son esas creencias que tienes ahí, que tienes realmente en el subconsciente, que es al final lo que te va a manejar, porque tu consciente puedes intentar hacer un montón de cosas, pero al final el que está dirigiendo la película es el que está allá atrás en el subconsciente. Entonces, ¿quién está dirigiendo tu película? ¿Y por qué tu película se sigue viendo de una manera que a ti no te gusta? Porque quien está dirigiendo la película que está allá atrás piensa cosas que tú no quieres pensar, cree cosas que tú no quieres creer. Entonces, sí siento que hay un trabajo ahí importante con esa parte de lo que nosotros creemos, de esos pensamientos negativos, de esas emociones negativas, y por eso creo que procesar todo eso es mi parte favorita, porque es que Sí, todas esas cosas bonitas realmente se pueden sentir en el cuerpo cuando tú te has atrevido a entrar a esa parte más oscura de ti, ¿sí? Y la has aceptado y la has abrazado. O sea, has dicho, esta parte oscura de mí es muy valiosa. O sea, es oro para mí, porque en esta parte oscura de mí es donde puedo realmente descubrir mi potencial, no y donde en puedes las partes realmente bonitas. aprender y crecer y trabajar, de acuerdo. Pero Sí, creo que llegar a muchas, ese nivel de conciencia creo que no es tan sencillo siempre. sí, y creo que muchas personas enseñan como el positivismo desde el, ay, reconoce lo bueno que hay en ti, entonces como, yo soy linda, soy inteligente, soy esto, ¿no? No se trata de reconocer lo bueno que hay en ti, se trata de aceptar lo que
para ti no es tan bueno de ti. Aceptarlo y abrazarlo y decir, me amo, o sea, me amo con todas estas cosas. Ujú. Cuando soy así, cuando esto, me amo y lo acepto y sé que lo puedo cambiar si quiero. ¿Sí? Como no, es algo que siempre hablo, como no estar como en esa necesidad de ser siempre la buena, como negar que sientes envidia. ¿Por qué? Sí, nos hace parte del ser humano y al final es estar bien con todo tipo de emociones, ¿no? Y con lo que sea que estamos viviendo en el presente. O sea, estar bien en medio de la incomodidad y yo creo que eso es algo que se cultiva y que se entrena, por lo menos desde mi perspectiva. Eso. Y como pues tengo muchas conversaciones de ese tipo de cosas con mis clientas, porque al final pues todo este tema personal como que siempre se empieza a filtrar en cualquier meta o en cualquier cosa que tú quieras lograr en tu vida. Si tú no has trabajado tu área personal, vas a terminar trabajando más en tu área personal que en esa meta profesional o en esa otra cosa que te habías planteado inicialmente. ¿Cierto? Y esa es una, Como el es una de las ejemplo que cosas que nos hablamos. dabas de soltar el nudo, como al principio, ¿no? De enfrentarlo, que me parece una muy, muy, muy buena práctica también. Ani, pues está Exacto. buenísimo todo esto que nos estás compartiendo. ¿Algo más que nos quieras compartir como de tu día a día, como de alguna manera ritual o práctica que hagas A ver. antes de entrar en el detalle como de, bueno, de esos de cierre de ciclos? Sí, es otra cosa que para mí es muy importante y que más que un ritual es una acción. Y Ok, es, no hay mejor manera de conectar con la abundancia que la gratitud, ¿cierto? Y no hay mejor manera de mostrar la gratitud que con actos generosos hacia los demás. Entonces, para mí, practicar la generosidad todos los días es muy importante, ¿sí? Y ¿y es, cómo la practicas? para mí, practico la generosidad compartiendo algo de una manera desinteresada, o sea, compartiendo algo que yo digo, voy a compartir esto, que inclusive si esa persona no me da las gracias, si esa persona no me muestra ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de, ay, tú eres muy buena, gracias por darme esto, yo me sienta 100% satisfecha y plena y feliz de Con haberlo haberlo hecho, hecho. ¿sí? Porque hay muchas personas que piensan que las personas les deben gratitud. Entonces, a veces hacemos cosas, damos regalos, ayudamos a otros, esperando esa retribución. Y eso no viene de la abundancia, eso viene de la escasez y de la carencia. O sea, viene de pensar que cuando yo ayude a los demás, que cuando yo les doy un regalo, que cuando yo sea buena con ellos, que cuando yo haga esto, esas personas me van a aceptar, me van a reconocer, me van a aprobar, me van a decir, ay, qué buena eres, ay, qué inteligente, ay, eres tan buena persona, eres tan buena amiga, eres tan buena hija, eres tan buena pareja, ¿no? Al final tiene Entonces, mucho que ver con el ego para mí también, ¿no? claro, es el ego, o sea, no lo diste desde tu corazón y desde tu alma, lo diste desde tu ego para recibir lo que tú querías recibir, que era un gracias o recibir simplemente el reconocimiento de, ay, mira lo que hizo tal persona por no sé quién, ¿no? Tan chévere. Entonces, ahí un poco el tema de, si tú puedes hacerlo y puedes sostener la energía de ser generosa con otra persona, sin importar si la persona te dice gracias o no te dice gracias. Si la persona reconoce lo que hiciste o no lo reconoce, si le da importancia o no le da importancia, si eso no te afecta, quiere decir que lo diste desde tu alma, lo diste desde tu corazón sin esperar nada a cambio. Yo tengo otra estrategia ahí como para asegurar eso y es cuántas veces hacemos ejercicios de eso, de dar desde lo invisible, ¿no? Y es como ni siquiera se tiene que enterar que fui yo la persona que lo hizo, porque ni siquiera me importa. Exactamente, Y creo que es exactamente. una, por lo menos a mí me ha ayudado a, bueno, en verdad es 100% desinteresado. Eso me gusta. Y eso es algo bueno porque muchas veces, bueno, no sé, para mí yo no estoy de acuerdo en criticar, por ejemplo, cuando alguien en redes sociales, ¿sabes? Que hacen estas obras de, ay, fuimos y le ayudamos a tal persona y la, no sé, por ejemplo, una persona de Cali, entonces la bañamos y Claro, le dimos desayuno y todo eso. Entonces empieza la ola de críticas de, ay, pero ¿por qué lo está mostrando? Pero no sé qué. Yo no soy ese tipo de persona que va a criticar eso, porque no siento que esté mal,
especialmente porque siento que hay mensajes que hay que esparcirlos. Y hay, De por ejemplo, acuerdo esto, yo completamente. estoy aquí diciendo esto y alguien podría decir, ay, Ana está hablando de que ser generoso y que no sé qué, ¿cierto? Alguien podría asumir que yo estoy aquí simplemente haciéndome publicidad diciendo que yo soy generosa, ¿no? Pero por otro lado, puede haber una persona que se inspire y diga, ay, qué chévere intentar hacer algo así. Y al final es esa vía la que realmente está alineada con compartir algo y es que se esparza algo bueno, que se genere inspiración en otras personas de hacer algo bueno. Entonces, no voy por el lado de criticar esto de cuando alguien dice que hace algo, etcétera, porque para mí todo radica en la intención. Tú puedes decirlo, Ujú. pero ¿cuál es su intención de decirlo? ¿Sí? ¿Es que tus seguidores se pongan contentos o es que tus seguidores aprendan y se inspiren y también lo hagan? Son dos cosas muy diferentes. Tu acción fue la misma, pero tu intención fue diferente. Entonces, ahí es donde lo que tú dices, ¿desde qué intención lo estoy dando? ¿Cierto? De acuerdo. Si esta persona no me agradece, me pondría yo bravo, porque eso me ha pasado. He tenido conversaciones con personas que me dicen, ay, yo hice esto y lo compré a tal persona y ni siquiera me dio las gracias. Y por Sí, supuesto que claro. yo también he estado ahí. O sea, yo también he estado ahí en que me dio rabia porque alguien ni siquiera me dio las gracias por hacer algo. Pero cuando uno trabaja tanto en eso, es como que uno mismo se da la cacheta y se dice, a ver, ¿por qué estabas esperando que te dieran las gracias? O sea, como que uno tiene la conversación con uno mismo, es como que me siento y mi ego y mi conciencia haciendo Es el intercambio. cierto. Entonces mi ego, no, yo quería esto, pero es que esa persona no lo hizo. Y mi conciencia es como, ¿por qué querías eso? ¿Para qué lo necesitas? ¿Por qué te molesta eso, no? Entonces, yo siento que eso es lo que hace falta hacer también mucho siempre que estamos actuando, es simplemente darnos un momento de revisar desde dónde estoy haciendo esto. Ani, una pregunta, esa generosidad te conecta automáticamente con la gratitud, ¿cierto? Porque por ahí empezamos a hablar de este tema de generosidad. ¿O cómo conectas con esa gratitud? A mí lo que me sucede es que como ya estoy en la gratitud, tengo muchas ganas de ser generosa con el mundo. Ok, Entonces, como yo me siento tan llena y como que yo digo, Dios mío, como he recibido tanto, o sea, como que mi vida está llena de milagros, es como que, ¿cómo puedo yo ser una fuente de milagros para otros? ¿Cómo puedo ser yo una fuente de luz para otras personas? Porque he ok. recibido tanta luz y tantos milagros y tantas cosas que, ¿cómo puedo yo también compartir esto con otras personas? Y yo estoy todo el día buscando como esas oportunidades. Yo soy una persona que también mi lenguaje del amor es dar regalos. Entonces yo siempre así como, yo veo cosas, pero entonces esto me pasa con personas que no conozco, Ya. ¿sí? Entonces ya, pues sí el lenguaje del amor, porque creo que también es aceptar que todos somos parte de, o sea, todos somos uno y todos somos parte de un todo, y en realidad no necesitaríamos conocernos para amarnos. O sea, pues, simplemente el amor debería ser como el, la conexión, ¿no? Que ya hay entre todos. Pero De para mí acuerdo. sí es como, me dan muchas ganas de ser generosa con otra persona y como que a veces veo y digo, ay, me encantaría darle esta experiencia a esta persona que sé que para ella es difícil esto y para mí de pronto sería muy sencillo proveerle esa experiencia, ¿no? Entonces puede ser las personas que trabajan a mi alrededor o personas con las que de pronto alguien me cuenta como, mira, esa persona tiene ese problema. A mí de repente me da muchas ganas como de así sea darle un consejo. A veces la generosidad es simplemente escuchar a alguien, ver a Y alguien que para mí de necesita ser alguna escuchado. manera es, así como hablábamos de ese tributo a la vida, como el ritual que nos comentas en tus mañanas, es un tributo al privilegio, ¿no? Al privilegio de todas tus capacidades, de todos tus talentos, del lugar en donde estás, del camino que has recorrido, de bueno, ok, sí, exacto, lo que tú dices, si ya tengo todo esto, si ya cuento con todas estas herramientas, yo me siento así, yo tengo esta vida, pues bueno, ¿cómo puedo dar más y cómo otras personas también, al final, lo que hablábamos con el primer live, pues entre todos podamos ayudarnos y al final entre todos estamos aprendiendo, todos estamos viendo esta experiencia, todos tenemos talentos únicos, todos tenemos algo más que aportar y entre todos podemos ayudar. Que bueno, hace parte de un camino mucho más grande, ¿no? De llegar a ese lugar, pero creo que al final es algo que todos tenemos y que todos podemos
compartir. Entonces, qué lindo que nos lo compartas desde ese lugar y que así se sienta. Ani, adicional a esto que hemos venido hablando, ¿algo más que nos quieras compartir de ese día a día o entramos ya en este cierre de ciclos? A ver, déjame revisar por acá. Bueno, sí, sobre todo hacia el... Ah, bueno, tengo otra práctica que es hacer retiros de silencio. Ok. Entonces, Cuéntanos un poquito más de eso para las personas que no lo conocen o que es la si primera vez que lo escuchan. los retiros de silencio son cuando tú intencionalmente eliges un tiempo en el que vas a estar en silencio, no vas a hablar con nadie, no vas a tener contactos o interacciones directas con otras personas. Y es una práctica, pues básicamente para entrar como en reflexión, pero también el retiro de silencio implica hoy en día, o sea, en el mundo tradicional era simplemente no hables ni interactúes con otras personas. Hoy en día implica no consumir información, no consumir contenidos, no estar en las redes sociales leyendo cosas, porque todo eso es una conversación que está sucediendo en tu cabeza. Así tú pienses como, yo solo estoy leyendo algo. Es una conversación, es una interacción, hay un intercambio entre eso que escribe esa persona y lo que tú estás haciendo al reaccionar a eso, lo que tú estás pensando. Entonces, la idea del retiro de silencio es como crear ese momento intencional en donde vas a tener como esa desconexión de todo tipo de información, de contacto con otras personas, y para simplemente como conectar dentro de ti o poder al menos escuchar qué es lo que hay aquí adentro cuando yo no me estoy sobreestimulando con las agendas y lo que quiere hacer todo el resto del mundo. Porque hay mucha gente que vive, literalmente parece, ¿sabes? Cuando alguien en un concierto la ola, como que todo el mundo está llevando a una Sí, persona así, ¿cierto? Hay personas que viven su vida de esa manera, o sea, viven siendo arrastradas por lo que todo el mundo quiere hacer, entonces se levantan y es como, hay que hacer tal cosa, entonces esa persona se va a hacer eso. No, pero mira, salió no sé qué, entonces... Y termina el día y esa persona no hizo absolutamente nada con respecto a lo que ella quería hacer con su vida. No trabajó en un proyecto suyo, nada, o sea, está viviendo en la agenda de otras personas. Entonces, eso también pasa. Tú entras a, no sé, al celular a hacer algo y sin querer terminas en Instagram. Y en Instagram entras en un loop de empezar a mirar un poco de contenidos y cosas y al final es como, ¿yo por qué estoy leyendo esto? O sea, ¿yo por qué estoy aquí hace 30 minutos leyendo estas cosas? Terminaste en la agenda de otras personas, metido en lo que las otras personas quieren que tú hagas y no en lo que tú realmente querías hacer. Entonces, para mí el retiro de silencio es como, ya podemos llamarlo un detox, también un detox de información, de consumo y de interacción humana. Para mí es muy importante. No sé cómo, creo que también tiene alguna relación con la personalidad, pero yo ¿Cuánto sí tiempo, siento que lo cuántos días lo necesito. haces normalmente? Yo generalmente tengo un día completo donde yo no hablo con nadie. Ah, lo haces en tu Para, casa tú. O sea, sí, para mí es sencillo porque yo vivo sola. Sé que hay personas para las cuales no es sencillo porque viven con alguien. Pero bueno, digamos que con comunicación se puede y le entender avisas que uno quiere antes a hacer tus esto. seres queridos como no voy a hablarte por un día, no voy a tener el celular por un día, todo está bien, estoy en mi casa. Sí, especialmente no soy una persona que tenga contacto con muchas personas día a día, Ujú. pero sí le aviso a las personas que de pronto se puedan llegar a preocupar porque digan, ay, no me respondió el mensaje desde la mañana, ya es de noche, ¿qué pasó? ¿No? Entonces sí, suelo como dejarles saber. A las personas con las que casi no hablo, pues no sé, no les aviso mucho porque creo que no se van a sorprender o no lo van a notar. Pero es algo que puedes hacer, o sea, con comunicación, incluso si vives con alguien, puedes decirle a esa persona como, oye, mira, quiero hacer un retiro de silencio hoy y eso quiere decir que no quiero hablar. Y no solamente no hablar, sino no quiero comunicarme. Entonces no quiero que me intentes hacer señas, ni que me escribas en un papel para que haga tal cosa, porque no quiero en mi cabeza hoy nada de hay que pagar el recibo de la luz, hay que nada, o sea, no quiero nada de eso, ¿sí? Entonces, eso es algo que yo hago y como siempre, o sea, yo siempre digo, la mejor rutina es la que puedes hacer. Entonces, si hacer un día es muy difícil, ok, 6 horas, Horas. mediodía, o sea, algo, ¿sí? Pero donde tú intencionalmente digas, no voy a prender el televisor, no voy a estar leyendo ni correos ni nada. Es más, dicen que ni siquiera libros, ni siquiera debes escoger un libro. O sea, si tú quieres Sí. producir, puedes producir, pero no puedes consumir. O sea, no deben haber inputs
o cosas que te estén entrando a ti en tu cabeza, ¿no? Sino, si tú quieres sacar algo, sí, porque es algo que puedes sacar de lo que tú estés reflexionando o precisamente de empezar a ganar esa claridad de qué es lo que hay en esta cabeza cuando no estoy a todo momento alrededor recibiendo información, ¿no? Qué Entonces, eso interesante, es sobre algo todo que, eso, en este momento de bombardeo de información, en donde todo el tiempo lo que tú dices, cogemos el celular y es que a quien no le ha pasado que coge el celular para hacer algo y entró y vio una notificación, otra y se le olvidó que era lo que iba a hacer en el celular. todo Totalmente de el tiempo. acuerdo. Y al final lo Sí, que tú dices, el silencio mismo comunica. O sea, cuántas veces estamos hablando con una persona, esa persona no nos dice nada, pero igual está comunicando. No es tiene que cierto. estar hablando para que nosotros sepamos qué es lo que quiere decir. Tal cual. Entonces, sí, a mí me gusta hacer eso y ese sí es más semanal. Entonces, Lo haces semanalmente, te desconectas un día de silencio semanalmente. sí, ¡Wow, Ani! ¡Qué práctica tan interesante! Voy a ensayarla, esa sí. nunca la he hecho, a ver Pero qué tal. si quieren comenzar, comiencen una vez al mes. O sea, como les digo, no nos volvamos perfeccionistas también con estas cosas. O Total. sea, pues también Al final es prueba y practicar la error, ¿no? Lo que le flexibilidad. funciona a uno no le funciona a todos. O sea, es ver Ujú. cómo te sientes más tranquilo y con qué tipo de prácticas. Así que bueno, está súper compartir esta. Sí, esa y la otra que iba a decir es que esta la hago más al final de la semana y es como como el reconteo de milagros. Entonces, como, ¿qué milagros sucedieron esta semana? Pero, porque obviamente, por lo menos yo tengo una mentalidad de que todo es un milagro. O sea, yo tengo la mentalidad de que despertarme fue un milagro. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de haber nacido, de haber vivido tantos años y despertarme el día de hoy? O sea, como que si calculáramos la probabilidad es tan diminuta que empezaríamos a valorar y decir, wow, o sea, simplemente haberme despertado, tener un latido en mi corazón y estar respirando es tremendo logro. Sí. Entonces, para mí, yo todo lo llamo milagro. Alguien le puede decir bendiciones, logros, éxitos, ¿no? Entonces yo lo que hago es como esta semana, ¿qué milagros ocurrieron? Y empezar a aprender a agradecer las cosas pequeñas, no agradecer las cosas brillantes, grandes, que hacen ruido, ¿no? Qué Sino gran las entrenamiento. cosas pequeñas. O sea, a mí me encanta agradecer hasta porque me compré una bandeja y esa bandeja me emocionó. Una bandeja de... ¿Sí? Pero hay gente Sí, de que quiere, es acuerdo. como, no, yo quiero agradecer que compré un iPhone, o que compré un carro, que por fin compré casa, ¿no? No tienes que esperar esas cosas para agradecerlas y para vivirlas como un milagro. Empieza viendo el milagro de simplemente estar en este mundo. Podrías no haber nacido, podrías Que ni hay siquiera estar personas de aquí. personas y hay momentos de momentos y también está bien, ¿no? O sea, hay Claro, sí, momentos en los totalmente. que seguro no te dan ganas de agradecer nada, sino que estás en otro mood. No, sí, simplemente estoy más en conversación con otra parte de mí, pero reconociendo que no dejo de ser agradecida por eso. Okay. ¿Sí? Posiblemente estoy nublada por una situación, entonces estoy invadida por una emoción y por algunos pensamientos respecto a esa situación. Más eso no quiere decir que mi ser y la parte como más esencial de mí no esté agradecida. Claro, y no lo Simplemente mi reconozca. atención está en otra cosa en ese momento. Entonces también siento que nada de eso es para uno culpabilizarse. Por eso digo, no soy promotora del positivismo tóxico tampoco, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de cómo tú inducirte en algo bueno. Si tú te estás sintiendo mal, pues, a ver, no te sientes, o sea, eso también era algo que yo veía. Si tú sientes en este momento, te pasó algo y tú estás sintiendo que, no sé, alguien te dijo que tú eres una persona egoísta, que tú eres una mala persona, no te sientes con un diario a escribir, soy una buena persona, soy una buena persona. No, porque tú emocionalmente no estás ahí y realmente eso va a ser palabras que se las va a llevar el viento. Entonces, ¿cómo emocionalmente ir escalando hasta que ya llegues al mood en el que sí, o sea, ya estás en ese mood y ya es como que, bueno, si quieres hacerlo, ¿sí? Qué importante eso, Pero sí, como de reconocer en qué momento estás y qué herramientas puedes utilizar para cada uno de ellos.
Ani, ¿y esto recuento de milagros cómo lo haces? ¿Lo haces a manera de escribir? ¿Lo haces a manera Sí. de un voice note? ¿Lo haces a manera de contarle a alguien? ¿En tu cabeza? ¿Cómo lo haces? Yo ese sí lo hago, me gusta hacer la lista, o sea, literalmente me gusta sentarme y es como, bueno, qué cosas, y empezar a sacaros hasta las cosas más rebuscadas. Es una práctica tan chévere porque se da cuenta uno que muchas veces uno da por sentado muchas cosas y a veces uno ni siquiera se acuerda. Entonces, hacer ese ejercicio de, a ver, qué cosas buenas pasaron esta semana. Me comí un Y lo helado con haces mi también papá. una vez a la semana. Sí, lo hago una vez a la semana y también lo hago mucho al final del mes, específicamente también para mi negocio. Ok. Y hasta la cosa más simple que me haya generado alegría, ahí. Entonces hago como ese esfuerzo de traer esas cosas como Quedarte más ahí. pequeñas que a uno se le olvidan fácilmente, pero ¿qué pasó esta semana? No, esta semana me dijeron no sé qué y tal cosa. Ah, no, perfecto, ¿sí? Por eso digo las cosas pequeñas, no las cosas grandes, porque las cosas grandes son fáciles de agradecer. Las cosas Ujú. pequeñas son las que requieren mucha más intención y también nosotros estar como constantemente poniendo atención cuando sucede. Porque si tú no pones en el momento en que está sucediendo algo, tú no lo agradeces, pues difícilmente te vas a acordar después de eso. Ya desde Ujú. ese mismo momento ya le quitaste valor, le quitaste peso e importancia. Entonces, Cierto. al final, para mí, todos los rituales se sustentan en acciones en todo momento. O sea, en aprender a vivir en ese estado en todo momento. Claro, como decías, van a suceder cosas que me puedan disparar alguna reacción emocional, obviamente, por supuesto. Yo también he tenido mis momentos en los que yo estoy, pero brava. O sea, como que una parte de mí es como tengo una rabia y yo, pero nunca me hago sentir culpable. Ese es el problema, hay gente que se hace sentir culpable. Ay, estoy sintiendo rabia, estoy siendo una mala persona, no, yo debería estar acá feliz, agradeciendo todo lo que tengo. No. O sea, me dejo hacer la pataleta un rato. Como, ok, Ya. vamos a hacer la pataleta de esta rabia, vamos a hacerla. Pero luego, o sea, Vamos a hacerla pataleta bien, por 2 horas, sintiéndola, ¿sí? presente. Exacto. Ok. Pero luego la vamos a dejar atrás, la vamos a superar y ya. Muy bien. Entonces, yo siento que es como lo que te decía al inicio, como aceptar todas las partes de ti, o sea, dejar de pensar que tú tienes que ser la persona positiva, la persona que hace todo bien, que tiene siempre buenas intenciones. No está bien decir, estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo celos, me molestó eso, estaba esperando esto y no me lo hice. Está bien, ahora, después de verlo, responsabilízate. ¿Por qué me estoy sintiendo así? De ¿Qué me está acuerdo, queriendo sí. decir eso? O sea, para mí hoy en día ese tipo de situaciones son un regalo. Yo lo veo como un regalo. Es como, esa persona me sacó la piedra. Esto es un regalo. Hay algo por aprender aquí porque me sacó la piedra. Si no me hubiera sacado la piedra, significa que ya he crecido y sé tomar ese tipo de situaciones con calma. Me sacó la piedra. Hay algo por aprender aquí. ¿Por qué me dio piedra? ¿Qué me dijo? ¿Qué hizo? ¿Por qué a mí me molesta eso? ¿Por qué no estoy tolerando tal cosa? ¿No? Entonces, yo lo veo como cuando tú estás en una pataleta, pero está la mamá como diciéndote, bueno, está bien, llora. ¿Y por qué tienes rabia? Y escucha al Te niño decir, porque no acompañas, te sé qué. acompañas. Sí, pero luego al final cuando ya se calma es como, bueno, está bien, pero Ya tal pasó. cosa, ¿no? Y se va moviendo poco a poco otra vez a ese estado, a una emoción diferente. Entonces es como, Exacto. no se trata de rechazar, se trata de aceptar, responsabilizarse, porque hay gente que las acepta pero no se responsabiliza, entonces es como que estoy sintiendo rabia, pero es culpa del resto del mundo y viven en rabia todo el tiempo. Y se apegan a la rabia porque piensan que tienen derecho a estar con rabia y que todo el mundo necesita sufrir porque ellos son las víctimas. Y ahí también pues obviamente hay otra situación difícil, ¿no? Y difícilmente creo que se pueda construir una vida más auténtica y abundante, pues manteniéndote en ese tipo de estado. Pero está bien sentirlo y de hecho verlo como un regalo, ¿no? O yo siempre digo como ver los obstáculos como un ladrillo para construir el camino al lugar al que quieres llegar. Al final así es, ¿no? Y creo que hay mucho tabú alrededor de como los fracasos y de no poderlo hacer y es como que de eso se trata la vida y eso es lo que queremos precisamente para mejorar, para aprender, para evolucionar, porque si no, pues
¿qué? Estaríamos muertos. Qué aburrido sería si ya todo estuviera hecho, No, no ¿no? tendría sentido, sí. Y de hecho, uno pensando eso, es chistoso porque cuando yo era pequeña yo jugaba algo que se llamaba Jabo y yo lo jugaba con mi hermana. Y yo siempre me acuerdo que en Jabo uno tenía que pagar para poder comprar ciertas cosas, mueblecitos o ropa como más chévere para la muñequita. Y recuerdo que nosotras siempre queríamos como, ay, yo quiero comprar esta ropa, yo quiero amoblar mi casita así, pero no teníamos el dinero pues porque éramos niñas, no ganábamos dinero. Entonces, siempre era como que lo queríamos, pero el juego era emocionante porque había ese deseo, como había un reto, había un obstáculo, como algo que hacer. Y resulta que luego sacaron como una versión, digamos, pirata de ese juego que se llamaba Jabo, y era como un juego en donde tú tenías todo. O sea, tú tenías el mismo muñeco, pero tú no tenías que comprar nada. O sea, tú podías tener los muebles, la ropa, y se volvió aburrido. Claro, porque ya lo tenías todo, de Se acuerdo. volvió aburrido porque fue como, ah, bueno, ya lo tenemos todo. Es como, ahora no sabemos qué hacer con todo esto, ¿no? Entonces, como que tanto, Sí, siento que qué tanto en la fuerte. vida como en la ¿Cuántas veces no pasa? manifestación, como realmente uno muchas veces no valora como los obstáculos y como a veces el sentir que algo no llega, etcétera, que es lo que nos permite como cambiar y llegar a ser las personas que pueden habitar esa vida que nosotros realmente soñamos o eso que nosotros envisionamos. Entonces, para mí es como empezar a verlo de una forma diferente y aceptarnos con luces y sombras. Cierto es. Ani, bueno, ya hemos hablado de varias prácticas, de varios rituales de ese día a día, de esa semana, de ese mes a mes. A mí me gustaría entrar ahora sí como un poco más en estos de cierre de ciclo, que lo que tú decías puede ser ahorita para Navidad, para cerrar el año, en fin, lo que cada quien crea, Uh -huh. como lo que cada quien esté viviendo en distintos momentos. Sé que nos hemos extendido un poco, no sé cómo estás de tiempo o si prefieres que lo dejemos para el siguiente. Por mí está perfecto y por acá veo todavía muchas personas súper conectadas con el tema y felices, que al final es nuestro propósito. Entonces, yo feliz de seguir contando estos rituales y estas prácticas. No, sí, yo creo que podemos verlos de cierre perfectamente, Buenísimo, para no súper, quedarnos ahí cortadas. buenísimo. ¿Cuáles son entonces esos? Bueno, de cierre, ok. De cierre, bueno, como te decía, yo desde hace muchos años hago vision board, y, Ok, ¿cómo los haces? pero Cuéntanos un poquito a las personas. desde De pronto hay personas que nunca lo han hecho o no saben qué es este término. ¿De qué se trata? el vision board, creo que le dicen mapa de sueños también. Es como que tú haces como un collage con diferentes fotos, en donde las fotos pues muestran de alguna manera ese objetivo o ese sueño que tú tienes en diferentes áreas de tu vida, y al final tú haces como toda esta mezcla de las fotos y ahí se ve más o menos como, ah, así quiero yo que sea mi vida. Entonces, Ok, para mí, esta práctica yo la conocí cuando era niña, solo que no sabía el nombre y no sabía qué era. Pero yo tengo una prima y yo recuerdo que ella en su habitación siempre tenía un montón de foticos de un carro, del cuerpo, de un montón de cosas. Y yo decía, ah, son como las metas de ella. Y yo como, qué interesante. Pero hasta ahí lo vi, como que nunca realmente le di importancia, como es, ¿por qué hará eso? ¿Por qué lo pondrá ahí? ¿Servirá para algo? No servirá para nada, ¿cierto? Y después, yo más que hacer vision board, era mucho de escribir mis metas. Entonces, ok. yo ponía un papelito y decía, bueno, este año quiero tener tanto de promedio, quiero no sé qué, quiero esto, y yo todos los días lo veía ahí. Yo lo ponía en mi closet, entonces yo me levantaba y yo siempre lo veía ahí. Y ahorita creo que sí lo hago bastante diferente porque hago el vision board más que todo por el tema de la visualización, que es tan poderoso de lo que estamos hablando ahorita, para entrar como en ese estado, o sea, como para entrar en esa energía, no solamente como Ujú. simplemente, ay, escribí las metas en un papel y ya, no, sino conectar con la energía de De lograr eso que ya eso, está pasando, que es lo claro. que te va a permitir al final trabajar hasta llegar a eso sin soltarlo y creyendo que es posible. Y es quizás la parte en la que fallan muchas personas, porque hay muchas personas que quizás sí hacen el ejercicio de sentarse, escribir las metas, hacer el vision board, todo, y al final, ¿qué pasó en el año? No pasó nada. Y ahorita pues hablamos más de eso. Pero bueno, básicamente empiezo con un vision board, pero el vision board para mí es más como es como cuando tú haces el mood board de una marca en branding.
Entonces el mood board, porque tú quieres saber cómo se va a sentir esa marca, cómo esa marca va a hacer sentir a sus clientes, cómo esa marca que va a inspirar, que va a transmitir. Y yo hago el mismo ejercicio con mi vida. ¿Cómo yo quiero que se sienta mi vida? ¿Qué quiero que me inspire? ¿Qué quiero que me transmita a mí y a las personas que me rodeen, que de alguna manera también se ven afectadas positiva o negativamente por mi vida? ¿Por qué tan feliz o qué tan infeliz soy en mi vida, no? Entonces, Sí. para mí, el vision board es como un mood board de mi vida, básicamente, de mi realidad, ¿sí? Entonces, yo primero le empiezo a hacer es como, ¿cómo me gustaría que se viera? Como, ¿qué actividades quisiera hacer? Esas actividades en las que yo me siento bien. Y para mí creo que una cosa clara es hacer el ejercicio de cómo me quiero sentir en este nuevo año, en contraste de cómo me sentí en este año. A veces mirar, a veces la mejor forma de saber qué es lo que quieres es saber qué es lo que no quieres. Sin Mm. embargo, no puedes poner tu atención y tu energía en lo que no quieres. O Pero sea, eso es muy podemos cierto, usar creo que es eso. una gran brújula, ¿no? Porque muchas veces pues no tenemos claro qué es eso que queremos. O hay personas que no lo tienen tan claro, punto. O hay momentos, pero a veces sí está muy claro de qué cosas no queremos. Y a veces creo que le ponemos mucha fuerza a eso que tienes que querer. Y a veces eso en el que estás, por ejemplo. Eso creo que ya es una gran meta. O no, si hay algo muy claro que no quieres tener, pues identificarlo y de alguna manera lo que tú dices, no poner toda la atención en eso negativo que no quieres, precisamente porque así lo traerías más, sino, ok, para que esto no pase, ¿qué otras cosas pueden surgir? Exacto. Es como hacer el cambio de esto es lo que no quiero y esto es lo que sí quiero, ¿no? Entonces, Claro. ahí yo quiero ver algo que me inspire. O sea, algo que yo lo vea y yo diga, uy, o sea, qué emoción que así se viera mi realidad. O sea, Ya. como que yo lo veo y digo, uff, no, Conectando me desde enciende, ahí. ¿no? Ok. Sí, entonces, si tú eres una persona que le gusta lo visual, que le gusta lo estético, haz una cosa bien visual, bien estética, bien linda para tu gusto, con los colores que a ti te gusta. Por ejemplo, si tú estás diciendo como, no, yo quiero redecorar mi casa, busca la estética con la que te gustaría redecorar tu casa. No pongas simplemente cualquier foto de una casa bonita, pon una que conecte contigo, usa colores que conecten contigo, ¿no? Entonces siento que Sí. eso para mí es muy importante cuando hago el vision board, pero sobre todo me cuestiono mucho porque quiero algo, ¿sí? Ok. Entonces es como, ¿Por porque hay qué o mucha gente para que qué? Tal vez. el, los dos, yo creo que los dos, yo creo que es como, Ok. ¿por qué? Como, ¿qué me está ¿Cómo empujando de dónde a querer viene? esto? Y el para qué, ¿no? Como, ¿qué propósito va a tener esto en mi vida, ¿no? ¿Qué hay más allá de esto? Porque muchas veces decimos, ay, no, pues yo este año quiero ganar tanta plata, ¿no? Pero, ¿por qué quieres ganar tanta plata y para qué? Entonces, ¿por Sí, qué? entiendo. Porque tal y tal cosa. ¿Y para qué? Pues para hacer esto, para esto, no sé qué. Y ahí yo empiezo a mirar, uy, esto viene como de la escasez. Esto viene como de una sensación de escasez, de falta, de que no soy suficiente, de que las cosas nunca son suficientes, ¿no? Entonces ahí es donde digo, hay más bien algo que procesar respecto a eso, no necesariamente ir a perseguir esa meta, porque lo que Ani, estamos ¿cómo te hablando das ahorita. cuenta que viene desde esa escasez? O sea, creo que eso es algo al final que se entrena también un poco, ¿no? Como empezar a entender y tener esa honestidad contigo misma de saber, bueno, esto de diferenciar lo que hablábamos ahorita un poco como con el tema de la generosidad. ¿Es desde mi ego o es genuino o como profundizas un poco más ahí? Para mí, muchas veces yo identifico que algo viene de la escasez porque viene desde una creencia de, es que cuando yo tenga esto yo voy a ser feliz. Ya, Entonces viene como de una ya. creencia de que lo externo va a De suplir algo que tú no has necesitar. hecho interno. Sí. O de eso Listo. tiene que suceder así, porque si no sucede así, se va a acabar, o sea, va a ser el fin de mi vida, Ya, ¿no? entiendo. Pues para mí, algo que elegimos más desde el deseo puro, por decirlo así, es algo que decimos, yo deseo esto, pero si no me llega este año, yo estoy bien, yo voy a estar Ujú. bien. Yo tengo la capacidad de ir sin eso, Ya, ¿sí? ok. Entonces, eso es para mí principalmente.
pero hay momentos en los que tú te das cuenta como, yo quiero esto, y no eres capaz de justificarlo. Y al final te das cuenta, cuando no eres capaz de justificarlo, es porque en el fondo tú no lo quieres, lo quiere otra persona para ti, o tú pensaste que tú lo querías porque todo el mundo lo quiere, ¿sí? Entonces, cuando alguien dice como, no, este año quiero, no sé, quiero conseguir un trabajo en tal cargo. ¿Por qué? Porque sí, porque ascender, porque ese cargo es muy bueno. Sí, pero ¿por qué te parece bueno ese cargo? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué? Entonces, como que, ¿qué me gusta del cargo? No, pues porque siento que ya no voy a tener que recibir órdenes de no sé quién. Y es como, ah, o sea, uno mismo se da cuenta que el deseo está cimentado sobre algo muy débil, sobre algo muy frágil. En donde uno dice como, Claro, eso no es un verdadero deseo. ¿Qué quieres tú realmente claro. hacer? ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Qué cargo realmente te gustaría? No, pues a mí me gustaría tal, pero es que eso es muy difícil. Bueno, entonces no Diferente, estás, claro, es claro, muy claro. diferente. Entonces creo que también el ejercicio de hacerse las preguntas ayuda también mucho a eso, a ver desde dónde viene ese deseo. Ok. Eso me ¿Okay? gusta y eso creo que es un ejercicio bien interesante a trabajar que en el piloto automático muchas veces no nos deja bajarlo a entender y tener esa conciencia de lo que tú dices, ¿es mío, es genuino, es auténtico o tiene que ver como lo que decíamos de las creencias? Es que es porque me dijeron, es porque lo vi, pero no, no, no. Tomarse el tiempo, ir adentro e identificar de dónde viene. Creo que está muy valioso ese tip, ese hack, de alguna manera. Sí, entonces bueno, eso respecto al vision board, ¿no? Ok. Entonces, ahí en ese punto creo que yo no he escrito metas, pero más que todo estoy buscando inspiración de cómo quiero que se vea mi vida, ¿no? Y ahí es donde empiezo a decir, bueno, pero ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué quiero meditar? No, porque está de moda, porque todo el mundo está meditando y todo el mundo está hablando maravillas de la meditación. O porque yo he hecho mi debida investigación y me he dado cuenta que la meditación me puede ayudar con la ansiedad que estoy sintiendo y yo quiero sentirme más en calma en mi 2024. Sí, es Bueno, una intención muy distinta. ¿sí? Entonces, eso lo hago desde ahí, pero ahí todavía no he escrito como tal metas ni objetivos, sino simplemente estoy haciendo como el mood board de mi realidad, cómo quiero que sea cómo Ujú. me sueño esa realidad en mi nuevo año, en 2024, ¿no? Ani, y para ese soñarte o para ese mood board de alguna manera, ¿eliges ciertas como áreas de tu vida o simplemente te guías por esa sensación y ya está, y como las imágenes Sí, que te vengan? yo sinceramente soy una persona muy estructurada, entonces yo sí soy de las que necesita la división de las áreas y como que todo tenga orden y estructura. Supongo que hay Perfecto. personas que pueden como fluir más con ello, pero yo sí hago siempre como un área espiritual, hago un área de lo que es lo profesional o de negocio, hago el área de la salud mental y física, hago el área de las relaciones, hago un área que es como cosas materiales y experiencias en general, y hago un área más de, no sé si mencioné la parte espiritual, no me acuerdo. Sí, la primera. Bueno, la espiritual la combino como con lo personal. Y, y la financiera, no recordaba, como ya la parte financiera. Entonces, usualmente la divido en esas 6 Ujú. y empiezo como a visualizar en cada una. Entonces, para mí es un buen ejercicio como decir, ¿qué me gustó y qué no me gustó este año? ¿Sí? O cómo me siento en esta área, de 1 a 10. Por ahí hay varios ejercicios que enseñan, hay uno que se llama la rueda de la vida, entonces como que tú vas calificando, que de hecho eso viene como una herramienta de análisis de procesos para calificar como que tan bien o mal está un proceso, ¿no? Entonces como que eso es una telaraña, entonces tú empiezas a calificar y tú identificas que hay unas áreas que están más bajitas y otras que sí están más altas y ahí tú empiezas a ver, bueno, esta área porque está bajita, porque me siento así, qué está pasando, qué pasó, ¿no? Y de ahí viene también el empezar como, ¿cómo me gustaría realmente sentirme? ¿Cómo me sueño que sea esa área en mi vida? ¿Qué habría? ¿Qué tendría? ¿Cómo sería yo, no? Entonces, ahí ya viene como la inspiración de armarlo. Y al final, pues sí, lo mezclo todo.
Ya Ok. cuando hago el vision board y tengo las fotos, pues sí, ya como que las voy mezclando, no los separo como por las clasificaciones, Yo creo sino lo que hago. esa parte es clave, ¿no? Para poder tener como una mayor estructura, como tú lo dices, para que sea más fácil, como, bueno, dividirlo de alguna manera en cajones o como áreas. A mí me gusta verlo como en las 8 dimensiones del bienestar y entender o hacer algún ejercicio de conciencia, como la red de la vida, como diferentes opciones para entender cómo estoy hoy. Y eso que me Ujú. ayuda a identificar en cuál de esas áreas de pronto necesito trabajar más o menos o qué tipo de sentimientos o emociones, como tú nos estás contando, me gustaría tener en cada una de ellas. Sí, hasta ahí yo no hago cosas muy específicas, sino además como, ¿cómo quiero sentir? ¿Cómo quiero que se vea? Ok, ¿No? Ya después sí lo empiezo a aterrizar a metas y a cosas muy específicas de, ¿no? Pero siempre parto de la intención de cómo me quiero sentir, porque al final el ser humano todo lo que hace en su vida es para sentirse, no es total. por tener algo, no es por hacer check en una lista, es simplemente para sentirse de X manera, es toda esta carrera y este juego al final del día es para eso. Entonces yo inicio Sí, desde el sentimiento y luego de ahí ya voy a cuáles son las actividades, las personas, los recursos, las cosas, ¿no? Que van a llevar a ese sentimiento y ahí ya se hace más fácil lo que es la planificación, que es a lo que yo paso después. ok. Entonces empiezas por el mood board, utilizas como esta visión, estas imágenes y ahí ya lo bajas a, ok, metas un poco más concretas y esas metas supongo que las escribes o cómo las dejas para ya después pasar a un plan de acción. Sí, eso, o sea, todo eso lo escribo y es, bueno, quiero sentir así o tal cosa. Entonces, ¿cómo logro eso? Ay, En perdón, un lapso de un es que año. me olía quemado y se me olvidó porque alguien está cocinando y tengo que decirle que tiene que prender el extractor porque aquí hay una alarma de incendios y cuando empieza a salir humo, la alarma de incendios se activa. Entonces como que olí y me Te asusté. lleva a otro lugar. ¿Sí? Claro. Pero tienes que ir a decirle algo. Si quieres No, hacerlo, porque, ve. no, porque te lo expliqué para que Ah, ella ok. escuchara y ya lo hice. Ah, perfecto. Muy bien, me ¿Ves? encanta. Ok. Muy bien, muy inteligente. Ani, entonces, eso ya lo trasladas a un plan de acción súper claro en un lapso de un año, me imagino, o en cuánto tiempo. Bueno, lo que pasa es que yo lo primero es pongo unas metas de año. Las metas de año las divido en metas trimestrales y las trimestrales las divido en mensuales, las mensuales las divido en semanales. O sea, yo hago todo el desglose para saber, para asegurarme de cómo en mi día a día voy a estar aportando a esa meta grande de allá arriba. ¿Sí? Amo esto que acabas de decir porque literalmente en el mundo corporativo, pues es así, fue pucha, cuando tú haces tu plan de año, una proyección que la tienes que pasar, o bueno, supongo que igual depende de la cultura de la organización, pero por lo menos a mí en general siempre ha sido como la manera en la que me han enseñado de alguna forma a presentar planes, a trabajar. Si tú lo haces para tu área profesional, por así decirlo, ¿por qué no estamos acostumbrados o por qué no nos enseñan a hacerlo para nuestra vida personal? ¿No? Esto es algo que me parece muy impactante y que me encanta que lo cuentes de esta manera. En mi caso también yo hago algo muy similar y siempre pienso en eso, como bueno, pues es que para que las cosas pasen, así como en cualquier trabajo, lo mismo aplica para mi vida personal. Igual trabajamos de la misma manera, porque esto es algo que no nos estamos inventando tú y yo en este momento, es una metodología de años, de años, de años, de años, de un montón de casos pues comprobados en donde para el cerebro es mucho más fácil aterrizar a acciones diarias, a acciones concretas, a bajarlo y a que podamos como, ¿cómo se dice eso? Procesar en chunks, en pedazos mucho más pequeños que si tú te quedas en una cosa y en una visualización gigante. Y ahí viene el otro tema por el cual también se utiliza ese tipo de herramienta y no se ve absolutamente ningún cambio en la realidad o en la vida. Es porque pensamos que es simplemente como, sí, voy a escribir todo esto, pero no haces un plan de acción para realmente asegurarte de que vas a ejecutar y de que vas a caminar en esa dirección y que no vas a terminar caminando en otras direcciones por no tener suficiente claridad de cómo hacerlo en tu día a día.
Y para mí creo que es importante aprender a tomarte tu propia vida en serio, o sea, verla como la cosa más importante, porque mucha gente le da mucha más importancia a otras cosas, al trabajo, al dinero, al no sé qué, y no se está tomando su propia vida y su propio crecimiento en serio, como esto es lo más importante que tengo, o sea, en esta realidad es mi prioridad. Entonces, Claro. obviamente ahí también pues puede haber un desconocimiento porque pues esta parte de planeación también es una habilidad y también hay que tener un conocimiento para tener esta capacidad de crear estos planes y desglosarlos. Hay gente que quizás intenta hacerlo y de repente se siente abrumada y, pero ¿cómo voy a bajar eso al día a día? O no entiendo cómo voy a lograrlo y hasta ahí llegaron, ¿no? Entonces, ahí también hay un poco de habilidades y de conocimientos por adquirir para mejorar en estas habilidades blandas que al final nos van a llevar a lograr objetivos en cualquier área que queramos. Claro, de acuerdo. Ani, ¿algún otro ritual así de cierre de año o este como el más significativo que más haces así de cierre de Sí, año o ya de cierre de ciclos? cuando hago como la planificación y tengo las metas y todo, me escribo una carta. Entonces, yo utilizo una página, que es una página donde tú escribes una carta y tú le dices, quiero que me envíes esta carta en un año. Wow. Hay gente que la hace para el cumpleaños o para otras cosas. A mí me gusta hacerla a final de año. Y de hecho es una carta que para mí tiene mucha importancia porque yo no la he escrito muchas veces, pero el año pasado yo la escribí y yo me acuerdo que cuando yo la escribí yo era una persona completamente diferente y lo que yo pensaba en ese momento era tan diferente como yo pienso, o bueno, como yo pensaba el día que la leí. Y para mí es un ejercicio de ver cuánto yo misma he cambiado, porque realmente lo importante cuando uno hace este ejercicio de cierre, porque uno quiere eh, crear algo nuevo, es que realmente no es tu vida la que tiene que cambiar. La que tiene que cambiar eres tú. Tu vida no va Ani, a cuando cambiar hasta que haces no este cambies tú. ejercicio, ¿lo haces la Ana María de hoy le manda esa carta a la Ana María de dentro de un año o cómo lo Exacto. haces? Sí, yo digo como, hola Ana, bueno Ana, ¿cómo estás? Te cuento que hoy es el día tal, acabé de hacer tal cosa. eh, y bueno, quiero decirte que actualmente me siento... Manu, Sí, acá Manu, ¿me estoy, escuchas? perdón. ¿Me Sí, sí, escuchas? sí, ahí Ah, sigo. bueno. Es que le Yo bajé digo un poco el como, brillo a mi celular. ok, quiero que sepas que en este momento me siento un poco aburrida con la situación con tal persona o de tal cosa. Me siento Ok. así, casi como si estuviera haciendo un journaling a mi versión futura, una vaina así. Ujú. Entonces como que le digo, tengo mucho miedo de esto, estoy preocupada de tal cosa. Y de hecho la carta que yo leí era así. Y para mí fue, o sea, fue una cosa tan brutal Súper reveladora, decir, claro. wow, ¿cómo es posible que yo supere este miedo? Yo hice esto, yo me estaba sintiendo de esa manera, ya no me estoy sintiendo de esa manera. O sea, es una experiencia que le recomiendo a todas las que no la hayan hecho que la hagan, porque, Qué grande, sí. uff, o sea, y también ver tú cómo hablas, o sea, como tú leer y decir, mira, yo cómo me expresaba como tan negativamente de tal cosa, o mira cómo yo tenía como esta mentalidad de víctima en respecto a tal tema, y ya hoy un año después de hacer cosas, me di cuenta que yo también la estaba embarrando, yo también estaba cometiendo errores, pero aquí yo estaba diciendo, fulanito es tal cosa, y no, es esta persona que es súper malvada y ya no quiero tenerla cerca. Entonces, yo hago una carta así, como diciendo, primero todo eso, como actualmente qué está ¿Eso pasando. lo haces antes o después del Vision Board o no tiene importancia para ti el orden? Yo siento que personalmente las hago, o sea, los hago en paralelo, porque es Ya. que la carta al inicio es una catarsis. Entonces, en la Ujú. catarsis me estoy centrando en todo, igual que en el Vision Board, como en todo lo que no me gusta. Me siento Ya. así, me siento ansiosa, me siento preocupada, me siento estresada porque no sé qué, siento miedo de que tal cosa pase. Eh, Sueltas, o sea, tú en journaling sí, sueltas todo. Ok. o por ejemplo que algo, no sé, te cuento que el día tal voy a presentar tal examen y estoy muy nerviosa, tengo miedo, no sé si me va a ir bien, si me va a ir mal. Entonces es súper revelador como tú un año después leer la carta y decir, ay, me fue bien en el examen y yo estaba preocupada, o me fue mal en el examen
me fue mal en el examen, pero aquí estoy, Y no pasa estoy nada, bien estuvo y bien, no pasó sí. nada. Es más, ya hoy, después de un año, puedo decir que el que me haya ido mal en ese examen tuvo un propósito y me llevó a algo mucho mejor en mi vida, Uy, sí, qué fuerte, de acuerdo. ¿sí? Entonces, como que es un ejercicio muy bueno y por eso uno lo debe hacer honestamente y no debe ser un ejercicio de, ay, gracias por este año. No, si no te está saliendo decir que gracias por este año tan maravilloso, escribe todo lo que sea, o sea, real, lo que realmente se te venga crudamente de, estoy cansada de eso, estoy aburrida de eso, estoy preocupada por no sé qué, con detalles, ¿no? Porque si escribimos simplemente como, estoy ansiosa, preocupada, me siento mal, si la lees en un año, no vas a tener contexto, ni siquiera te Claro. vas a acordar. Pero si tú dices, estoy preocupada porque tal cosa le pasó a mi tío y entonces no sabemos qué vamos a hacer. Y entonces, en mi carta, cuando yo hago toda esta catarsis, yo siempre me pregunto cosas. O sea, siempre me dejo preguntas para que mi yo del futuro responda a las preguntas. Entonces yo Ujú. decía como, Ana, yo estoy muy preocupada por esto porque tal cosa. ¿Logramos hacer tal cosa? Entonces yo estoy leyendo la carta y dice, Ya. ¿logramos tal Y cosa? tú Y te yo, ¡ay! autorrespondes. Y yo como, sí, sí lo logramos, Ana. Entonces, es un ejercicio chévere porque al siguiente año, por lo menos yo que lo hago a final de año, quiere Ujú. decir que yo leo una carta y escribo otra. Claro, Y la carta que yo leo me llena de una energía de, mira cómo sí tú se estabas en puede. un drama hace un Wow. año y todo eso que viviste o sea, no obstaculizó y no, ¿sí? Mira cuánto mejoraste en un año. Ya no te acordabas, ni siquiera apreciaste cuánto creciste en este año hasta que no viste la carta y te diste cuenta de cómo estabas en ese momento realmente. ¿Cuántas veces no nos pasa eso, no? Por estar todo el tiempo, y está bien, claro, siempre queremos crecer, siempre queremos más, siempre queremos ir más allá, pero ¿cuántas veces nos paramos a reconocer ese yo de antes, cuánto tiempo y cuántas veces quiso estar acá? Exacto. Entonces, para mí, yo no. Por eso te digo que es paralelo, porque primero leo la carta que me escribí y ahí Ya, entra una energía de, huepucha, o sea, definitivamente hay que hacer esto porque esto, o sea, todos los años uno crece, todos los años uno avanza si uno no se da cuenta. En todo claro. lo que ahorita me está estresando, en un año no me va a estar estresando, no me va a estar preocupando, habré llegado a alguna solución, alguna respuesta. Entonces, eso también nos ayuda como a quitarnos ese peso de encima de estar tan metidos en nuestra cabeza, tan metidos en la Desbloquear esa situación, ¿no? autenticidad y abundancia, de acuerdo. Entonces, eso me gusta hacerlo, la carta, entonces Ok. leerla y ya cuando estoy escribiendo la nueva, la voy haciendo al mismo tiempo que voy reflexionando con lo del Vision Board, uso la carta como el journaling para ir allá también diciendo como, esto me está pasando, me siento así, lo que decíamos de no quiero esto, no sé qué, ¿cierto? Entonces, eso es como insumo del Vision Board. Y luego, cuando ya después del Vision Board hemos escrito metas, ya podemos escribir la segunda parte de la carta, que es como, bueno, Ana, yo en este año 2024 me he puesto el objetivo de hacer tal cosa. ¿Lo logramos o no lo logramos? Y ahí puedo decir, la verdad me siento nerviosa ponerme esta meta porque tengo dudas de si tal cosa va a funcionar, pero voy a intentarlo, ¿no? Entonces, y ya obviamente luego tú te das cuenta como, estas son las metas que me puse hace un año, ¿qué se logró? ¿Qué no se logró? ¿Qué se superó? ¿Qué quizás me arrepentí en el camino? Y me dije, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer eso, que también está muy bien porque es algo que también puede pasar, y es como, y eso me pasó viendo mi Vision Board el año pasado. Yo tenía unas metas y yo decía, uy, no, yo esa meta yo no la Ya quiero, no resuena por no era ahí, importante claro. para mí realmente. La había escrito ahí, pero bueno. Entonces, por eso es como un proceso simultáneo con el Vision Board, porque parte como de ese proceso de reflexión en la carta. Y al final la carta pues es también darle esos cuestionamientos a tu yo del futuro, de qué pasó aquí, salimos de esta o no salimos de esta. Hay situaciones en las que tú sientes que no sabes si vas a salir o no vas a salir de ahí. Y luego lo lees en un año y dices, pues pucha, sí salí de ahí. Se puede. Entonces, si eso no te da fuerza para seguir, incluso, o sea, ya tú sabes, ya me he sentido así, ya he sentido que no iba a ser capaz de salir y salí. Entonces, si ahorita me estoy sintiendo así, puedo salir, ¿sí? Es como Qué tener esos interesante. recordatorios ahí. De acuerdo, qué interesante. Ani, ¿algo más que hagas así sagrado de cierre de ciclos que quieras compartirnos? Una carta. Bueno,
No, creo que algo aparte de eso no, sinceramente creo que no tengo rituales tan elaborados con otras cosas. Ok. Lo que sí es que me gusta tener mi vision board visible, ¿no? Me gusta tenerlo en el fondo de mi celular, me gusta tenerlo en el fondo de mi computador. Me gusta escribir las metas, sobre todo como las más macro, para acordarme como de, estoy yendo hacia esto. Me gusta tenerlas también en lugares visibles. Pero no hago, o sea, no hago nada más tipo ritual como de que hago esto en el ambiente. Realmente te digo que no. Tal vez en el futuro me vuelva más sofisticada. Pero bueno, Está, lo he hecho así hasta el momento. Ani, pues está buenísimo todo esto que nos acabas de compartir, desde literal, ritual diario, mañanero, mejor dicho, hasta lo que haces en la noche, lo que haces semana a semana, lo que haces mes a mes, los rituales pues de cierre de ciclos, dejándonos incluso hasta herramientas que acá les dejaremos el link apenas cerremos el live, tanto de la playlist como de pronto de algunas opciones donde hacer esta carta que creo que es una gran idea a ensayar. Así que por lo menos para mí ha sido un espacio muy valioso. Me siento súper agradecida de cada una de las herramientas que nos has dado, de cada uno de los temas que nos has compartido, de estos rituales que al final lo que hablamos dependen de cada persona y cada quien se va a sentir cómodo y tranquilo con algunas, con otras, pero eso es Sí. precisamente como la idea de hoy. No sé, algo más que quieras decir antes de dar cierre a nuestra sesión de hoy, que mil gracias porque sé que se nos alargó un poco, pero creo que era información muy valiosa, que era importante como poder dar de esta manera y no cortarla como tú muy bien lo dijiste. Sí, yo creo que lo único que yo quiero decir es que si alguien entró tarde, le recomiendo que lo vea desde el inicio, porque está muy bueno y hablamos de tantos rituales y al final de tantos rituales tan fáciles de implementar. O sea, es como Mm. que no son rituales extraños, ni complejos, ni difíciles de llevar a la vida diaria. Entonces, si llegaste al final, en la mitad, o sea, muy recomendable que lo hagas desde el inicio porque realmente es como los secretos los secretos no tan secretos que realmente lo llevan a uno a hacer cosas grandes en su vida. No son cosas sofisticadas y extrañas, son cosas que están al acceso de todas. Entonces, realmente creo que vale la pena ahí tomar apuntes y ver cuáles de esos rituales pues realmente resuenan o quieren empezar a implementar primero. Esa es otra recomendación. No intenten hacer todos los rituales al mismo tiempo. Eso es como decir que yo nunca he hecho ejercicio, no he movido una pierna, un dedo, nada, ¿no? Y entonces ahora de repente quiero hacer 3 horas de gimnasio 7 días a la semana. Pues ya sabemos cómo termina eso, ¿cierto? O que estoy haciendo dieta, entonces ya no voy a comer ni carbohidratos, ni azúcares, ni grasas, ni fritos y ya sabemos cómo termina eso. Entonces, igual con los rituales, tomemos uno, vayamos probándolos y luego vayamos armando esa rutina en los tiempos y en los momentos pues que se sientan mejor para nosotros, que sean sostenibles, que creo que es lo más importante. De nada sirve un ritual que lo haces en un momento específico, pero luego sales del ritual a ser la misma persona de siempre. No tiene sentido. Cierta vez. Ani, yo a eso le añadiría que las personas que no han visto el primer live de dónde comenzó esto, de cómo es que y por qué es que estamos acá hoy hablando de estos temas, creo que es muy valioso que vayan a verlos y que si esto es un tema que les interesa, que realmente quieren como ir un poco más a la acción, pues súper bienvenidos a nuestro próximo live y último de este tema, que será el El jueves, ¿verdad? jueves Lo tenemos el jueves a esta misma hora, a las a doce y las doce media y hora media. Colombia. Sí, Uh-huh. esperamos que sí, mejor dicho, entremos así, directo. Mil gracias y bueno, que estén muy bien. Un feliz día, A una ti, Manu. feliz Gracias a tarde, Ani, todas las muchas que nos gracias. acompañaron. Mil Chao. gracias, que estén muy bien.